Hola, hola, mi nombre es Desiree Rodríguez y estamos aquí en La Caja Machanga, un canal dedicado a la divulgación tanto de lengua como de literatura para secundaria y para bachillerato, aunque todo el mundo está bienvenido. Hoy vamos a continuar con el curso de literatura hispánica, introducción a la literatura hispánica, por así decirlo, en donde hemos ya trabajado en una introducción a qué es la literatura, cómo se estudia, todo eso, las figuras literarias, y ahora vamos a meternos directamente con los géneros literarios. Vamos a comenzar con el género literario más antiguo, que es el género lírico o poesía, para que me entiendan, y vamos a ver, por supuesto, en este vídeo no solo los contenidos propios, sino también la métrica, que eso genera mucha controversia porque los alumnos creen no entenderlo, pero es sencillito. Vale, ¿qué es el género lírico? El género lírico, también lo llamamos poético, ¿vale? O poema, se caracteriza por la abstracción de su contenido. Es decir, yo cuando hago lírica no me interesa tanto el contar una historia como transmitir un sentimiento. Es súper abstracto, ¿vale? La idea es, entre más abstracto, más poético y más lírico. Bueno, después hay subgéneros, hay fusiones y hay historias, pero el tema principal de la lírica es lo abstracto, la expresión de los sentimientos. Comenzó siendo un género cercano a la música, eso es importante, es decir, lo lírico nos entra por la oreja y esto lo tenemos que tener muy presente para la métrica. Todo lo lírico está pensado para leerse en voz alta, en voz muy alta o en voz muy bajita, pero en voz alta. Vale. Obviamente, cuando estamos haciendo análisis de la obra, tenemos que hacer de su sonoridad. ¿Qué es el poema como contexto concreto? El poema es como llamamos a la obra en sí lírica. Generalmente puede ser presentada como prosa poética, canción, epopeya, esos son otros tipos de poemas. Pero el poema como tal lo llamamos a las palabras más bien, a las expresiones más bien cortas, ¿no? A un soneto, a una lira. Por ejemplo, cuando hablamos del Cid, ¿no? Que está escrito en género, en verso, no pensamos en es un poema, generalmente no pensamos en un poema. Una canción sí es un poema y la prosa poética pues es que es prosa realmente. Vale. Análisis métrico. Una cosita. Tenemos que ver 4 despliegues importantes. El primero es el ritmo y el acento. Después son las licencias métricas, que son aquellas normas que utilizamos para medir, ¿no? Los versos son cada línea, la estrofa es el conjunto de versos, ¿no? No decimos párrafos y líneas, decimos estrofas y versos. Eso es importante. ¿Qué es la rima y qué es el acento? La rima conlleva que la última palabra de cada verso tenga la misma sonoridad parecida que la otra. Hay formas y formas. Vale. Tenemos consonante y asonante, que son las más fáciles, ¿no? Consonante y asonante son consonante que todo suena igual y asonante es que no todo suena igual, casi siempre vocales sí, consonantes no, por ejemplo. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos rima, la hacemos a partir de la sílaba acentuada, desde la vocal de esa sílaba acentuada hasta el final de la palabra. ¿Vale? Y bueno, y libres y blancos. Los libres son que nada rima con nada y el blanco es que la idea es que ninguno rime. Por eso mucha gente directamente dice el libre y ya está. Con el tema de los acentos, la sonoridad de las palabras, volvemos otra vez, el género lírico entra por la oreja. Pues si entra por la oreja, tenemos que pensar que existen los acordes menores y los acordes mayores, ¿no? La sonoridad para arriba y la sonoridad para abajo, ¿no? Esa sonoridad para arriba, acorde mayor, y esa sonoridad para abajo tienen
la misma extensión de tiempo, pero no parece que tengan la misma extensión de tiempo, porque lo que termina en alto parece que dura más y lo que termina en bajo parece que dura menos. Es por ello por lo que la llana, cuya terminación no es la última, no aporta ni suma ni resta, la aguda, que es la última, sube la sonoridad y las drújulas, como está muy lejos de la última, baja. Es lo mismo tatán que tatán. Tatán suena más corto que tatán y duran lo mismo. Esa es la premisa, ¿vale? Eso así quizás se les queda el truco, a ver, que realmente es el porqué de las sumas y las restas. Licencias métricas, empezamos en un berenjenal complicado. Las licencias métricas son, digamos que, pases libres que se pegan los autores para que los números de sílabas me den. Por cierto, cuando medimos, tenemos que tener en presente dos cosas. La primera es, cuando separamos sílabas, no hacemos lo que tengo yo aquí de la línea es así, y tampoco hacemos lo que hace mucha gente, que hacen calderones debajo de las sílabas. No, son rayas que tenemos que hacer bien claritas para que el profesor no nos diga, es que es confuso, es que no sé si te equivocaste o no. Si haces la raya, si te equivocaste, el profesor sabrá exactamente dónde te equivocaste y por qué. Aquí además algo que tenemos que tener muy presente son los diptongos y los hiatos. Los diptongos y los hiatos los tenemos que tener estudiaditos, porque son el prototipo de cosas que hace que nos equivoquemos. Así que la diferencia entre diptongo y hiato, bien clarita. El diptongo va junto, el hiato va separado. Son dos vocales, si van juntas es el diptongo, si van separadas en diferentes sílabas son hiatos. Vale. En esta premisa tenemos la sinéresis y la diéresis. La sinéresis, yo junto diptongos, yo junto hiatos y los convierto en diptongos. ¿Para qué? Porque me sobran sílabas. Entonces yo juntando tengo una sílaba menos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienen reo, por ejemplo, aureo. El reo ese tiene que ir separado porque es re-o. Son dos vocales abiertas. ¿Vale? Y la diéresis es todo lo contrario. Yo hago una vocal, yo un diptongo, le planto dos puntos, que es la diéresis, ¿vale? Esos dos puntitos se llaman diéresis, para aclarar que van por separado. ¿Dónde pongo la diéresis? La diéresis la pongo en la vocal cerrada. Igual que pongo una tilde, ¿no? María, para que María sea María, tiene que tener una tilde en la I, porque si no sería María, ¿vale? Esos dos puntos, además, generarán esa separación, por lo tanto, tendré una sílaba más. ¿Cuándo se tiene que hacer esto? Pues puntualmente. Primero mides todo y después ya mires si puedes hacer. No son muy comunes estas dos. Por el contrario, esta es no solo común, sino obligatoria, ¿vale? Esta es la unión de vocales finales con vocales siguientes, ¿no? Si la palabra termina en vocal A, por ejemplo, y la siguiente empieza por cualquier vocal, va junto. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos pausas entre las vocales. O sea, nosotros no hacemos pausas entre las palabras. Seguimos para adelante, ¿no? No vamos viento en popa a toda vela. Nadie habla así, ¿no? Hablamos viento en popa a toda vela, sin pausa. Cuando hacemos pausas, pues con comas, pues con punto final, punto seguido, en fin, ¿no? Pero si no está, no tendría por qué haber pausa. Por lo tanto, la sinalefa se hace siempre. Y la sinalefa es un calderón de bajo. Por eso es importante, cuando hacemos la separación de las sílabas, no hacer calderones. Porque a mí lo que me estás diciendo con ese símbolo es que todo eso va junto. ¿Vale? Y la última licencia métrica es la dialefa. La dialefa, por el contrario, la sinalefa, separa sílabas, o sea, separa vocales finales de palabras con vocales de inicio. ¿Cómo lo hago? Pues con la rayita. Yo indico la rayita
Yo lo hago con el símbolo del tridente, es decir, yo pongo la sinalefa y después le pongo la raya de separación. Por eso parece un tridente. ¿Para qué? Para que le quede claro al profesor es que no es que me he equivocado y no sé contar, no, es que he hecho una dialefa aquí a posta. Importante, todos estos símbolos lo tienen que tener muy presentes y medir bien y contar bien, ¿vale? Tipos de pausas, hay varios tipos de pausas. Está la pausa versal y estrófica, que esas son obvias, ¿no? La pausa versal, final de verso y pausa, a menos que haya encabalgamiento. Cabalgamiento, un verso se une con el siguiente. ¿Cómo lo sé? Pues porque la sintaxis me diría que eso va seguido. Y la estrófica es, al final de estrofa, pues debe haber otra pausa. Esto no es muy diferente a la pausa de la coma, a la pausa del punto. O sea, no es nada que hay que indicar ni nada. El A, es el más importante, ese sí, la cesura. Las cesuras son pausas en versos súper grandes, en plan 14, 11, en fin. Versos grandes hay una pausa intermedia. Y esa pausa intermedia se hace pues con una coma, pues con nada, a veces nada, la propia sintaxis te dice. Y cuando medimos, si nos da menos de lo que nos debería dar, por ejemplo, estamos haciendo un soneto renacentista y todos 11, ¿no? Pues resulta que uno me da 10. Qué raro. Tiene una coma, ya sabes dónde tienes que partir, ¿no? Es ahí una cesura. Que no tiene coma, léelo bien por si puedes, por si te has equivocado y has puesto un dictón, has puesto pues un hiato que no es un dictongo que no es un dictongo, sino que era un hiato, por si contaste mal, porque a veces no pasa. Y en el último caso dices, vale, me lo leo el contenido. Y después observas la cesura, esa pausa final, intermedia. Y esa pausa intermedia, pues conlleva una dialefa obligatoria. ¿Vale? La sintaxis del poema, aquí tenemos eticomitia, vale, versos terminados coincidiendo con la sintaxis. No hace falta que se sepan eso. Lo que sí hace falta es que sepan lo del encabalgamiento, que ya lo nombramos. La sintaxis de la frase se divide en varios versos. Eso es súper importante. De los versos vamos a mirar. Los versos pueden ser de arte mayor o de arte menor. Los versos de arte menor son 8 o menos de 8. Los versos de arte mayor son 9 o más de 9. ¿Vale? La representación, pues si es arte mayor, con la vocal, con las consonantes mayúsculas, es decir, eso va por orden alfabético, o sea, ponemos el número y al lado ponemos unas letras en orden alfabético. Esas letras en orden alfabético indican qué rima con qué, ¿no? Pues verso 1, verso 2 y verso 3 riman entre sí. Pues 11A, 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 ¿no? ¿Qué pasa con ese 11A, 11A, 11A? Como son 11, esa A tiene que ir mayúscula, porque es arte mayor. Que son 8, 8, 8, vale, pues 8A, 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 en minúscula, porque es arte menor. Esa es la idea. Vale, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Esto es de Antonio Machado. ¿Ven que el primero lo medimos y da 11? Pues A mayúscula. Segundo da 7, pues B mayúscula y no riman entre sí. El tercero sí rima con rayo y mayo, rima. Por lo tanto, 11A. Que el último rima con podrido, podrido y salido, riman. B, pero el último es mayor, de arte mayor, por lo tanto la B es mayúscula. Tipos de versos. A mí no me interesan mucho que se sepan los tipos de versos, excepto un par de ellos que les voy a decir cuáles son. Vale, me interesa que se sepan los octosílabos de 8 sílabas, porque esos son toda la literatura de la Edad Media, casi todas, los romanceros. Decasílabo y endecasílabo, más endecasílabo que decasílabo. Sonetos renacentistas, el 11, ¿no? Y después alejandrinos, sonetos modernistas, de 14 sílabas.
Estrofas, ¿no? Depende de cómo combine yo la rima, cuántos versos tiene, cuántas estrofas tiene, se llamarán de una manera u otra, ¿no? Y esto sí que hay una selección que cada profesor decide qué selección. Yo suelo decidir en función de los contenidos del curso. Por ejemplo, estamos hablando del tercero de la ESO, se tienen que conocer los romanceros. ¿Por qué? Pues porque toda la literatura de la Edad Media son romanceros. Y después aparecerán otras cosas en la generación del 27 que también son romanceros, ¿no? Entonces, para mí, el romancero tiene que aparecer siempre. El soneto también. Pero si no te sabes la soleá, pues no me importa tanto. Vale. Pareado. 2 versos. Esos 2 versos pueden ser de arte mayor, de arte menor, de arte. Importantes, son refranes, generalmente. Vale. Terceto, tercería. No me interesa ahora, entre comillas, ahora explicaré por qué. Soleá, cuarteto, 4 sílabas, serventesios, 4 sílabas, pero fíjense el orden de las rimas, diferente. Cuadernavía, los tiene que saber los de tercero de la ESO y de primero de bachillerato, la tienen que saber. La cuadernavía es toda la poesía, sí, de Mester de Clerecía, ¿no? Que está escrito en cuadernavía, vale. La copla, la redondilla, la cuarteta, la lira, esa sí es importante, ¿vale? Para el Renacimiento, la quintilla, copla de pie quebrado, importante para la poesía cortesana, el coplas a la muerte de su padre, ¿vale? Y además pie quebrado, ¿por qué es pie quebrado? Porque es 8, que es un pie, los pies son la estructura definida de un verso. Esa estructura definida de un verso, cosa que ya no hacemos aquí ahora en español, pero eso se hacía en griego, ¿no? O sea, ellos medían por pies, ¿vale? ¿Ves qué es? Un pie de 8, un pie de 8 y un pie de 4. Pie quebrado, está roto por la mitad. Es la idea. Vale, octava real, décima y soneto, ¿no? La décima, si quieren, también se la pueden conocer. Aquí, mayoría de los que me están viendo son canarios. La décima es parte de nuestra tradición canaria, ¿vale? Es parte de nuestros puntos cubanos, ¿vale? Lo llamamos puntos cubanos, pero realmente son décimas heredadas del barroco, ¿vale? El soneto son 2 serventesios o 2 cuartetos. Por eso les decía que no me interesa tanto que se sepan el concepto de serventesios o de cuartetos, porque al final lo van a dar aquí. Son 2 serventesios y 2 cuartetos. Da igual, puede ser un serventesio, un cuarteto, 2 serventesios, 2 cuartetos, en fin. Y por último, 2 tercetos, ¿no? 2 de 3. Entonces, es fácil ver un soneto porque ves 4, 4, 3, 3. Y ya, sin medir ni nada, ya sabes perfectamente que es un soneto. Los sonetos son súper importantes y le voy a decir una cosa con los sonetos. Los sonetos, la idea del soneto, sobre todo en el Renacimiento y en el Barroco, es que transmiten algo para pensar. O sea, la idea no es que yo voy diciendo un soneto y le canto a alguien lo mucho que la quiero, no. El soneto es más como me dejaste. Son temas a hablar en voz baja, no es para hablarlo así. No es como una, por ejemplo, yo qué sé, como un romance, que el romance es para cantarlo ahí a pleno pulmón, no, o una copla pie quebrado también es un poquito, y ahí tienen la copla de a la muerte de su padre, es una elegía, ¿no? Ah, por cierto, hablando de elegía, mira, villancico y segel, también. El segel tiene un poco como de poema moralizante, ¿no? De que nos enseña cosas y nos echa un poco la chapa. Y tiene ahí como unos versos finales que son de, pues tienes que ser buena persona porque si no pueden pasar cosas malas. Y el villancico
Es interesante porque el villancico, todo el mundo se conoce todos los villancicos de Navidad, habidos y por haber, pero los villancicos no solo son de Navidad, también hay villancicos de cualquier otra cosa, villancicos de boda, villancicos de lo que sea. Villancicos realmente son estructuras que utilizaban los villanos, y los villanos no son gente malvada, los villanos son gente que vive en villas, y, y podían ser de temas humanos diferentes. ¿Qué se nos quedó? Los villancicos de Navidad. ¿Por qué? Pues por la tradición, ¿no? Por la tradición, nada más. Poemas no estróficos son poemas que son la chapa literal, o sea, empiezas a escribir y hasta el fin del mundo, ¿no? El romance es de 8 principalmente, puede tener errores, muchos además. La endecha, ¿vale? Que la endecha es lo mismo, pero la cantidad de sílabas no es la misma. Y en Canarias hay una endecha muy conocida, ¿vale? Eh, y la silva también tiene un orden un poco especial. Subgéneros. Cuando hablamos de subgéneros, hablamos del contenido del texto, porque antes es medir. Ahora no, ahora tenemos que leer el texto y entender el texto. Entendiendo el texto, pueden ser un romance, ¿no? Que el romance no es de amor, el romance es que cuenta una historia, pues el Cid, no, pues dos enamorados que se encuentran, o un prisionero que estaba en una cárcel, le aparece un pajarito y le da muchísima pena y se cargan el pajarito y el pobre se queda muy triste. Él cuenta más bien una historia, ¿no? Está a caballo entre la prosa o el comienzo de la prosa, ¿vale? Tenemos la elegía, que son poemas fúnebres, son poemas adaptados a personas que han muerto, canciones que casi siempre son de amor, églogas, son poemas de carácter pastoril, ¿no? Pues dos pastores que se enamoran, o un pastor que está muy triste con sus cabras porque tiene una chica y no le gusta y ella no lo quiere, en fin. Sátiras de burla. Y las odas son alabanzas o piropear algo, ¿no? Yo puedo hacer, existe la oda a la papa, ¿no? Es como, papa, tú, eh, americana, morena como yo, ¿no? Es un poco alabar, ¿no? ¿Cómo podemos comentar un poema? Esto es interesante, ¿no? Porque a veces piden comentarios de texto por los poemas. El poema, un comentario sencillo, hay otra versión que es el comentario de texto literario, que si lo quieres ver está en el canal. Aquí lo que hay que hacer, de manera muy concreta el texto, de manera más humilde, pues obviamente leer el texto y comprenderlo. Después es medir, ¿no? Dictongos y hiato, la puntuación, las licencias métricas, todo, ¿no? Analizar después el contexto histórico, eh, el movimiento el que pertenece, el autor, el tema y el análisis que ya hemos hecho midiendo, y ya después es redactar. El orden, una presentación, el texto que vamos a analizar es un poema de Pepito de los Palotes, que se titula Madre mía, la Rosalía, y después pues empieza, pues pertenece a la época de 3600 y su característica histórica es que había una crisis existencial, ¿no? Crisis económica y no sé qué. Y después el movimiento al que pertenece es el movimiento futuro, ¿no? Y el autor es un señor que se llama Pepito de los Palotes y que se caracteriza por ser un señor muy eh, profesor de filosofía y letras y escritor, y era muy amigo de Mari Carmen, que es una gran autora, en fin, eso. Y después, concretamente el texto, podemos observar que es un soneto con X licencias métricas, y observamos que tiene X funciones
En fusiones no, X figuras literarias, ¿no? Pues hay un par de metáforas y no sé qué, y le ponemos los ejemplos. Y finalmente esta obra es maravillosa y estupenda y es una de las mejores poemas del mundo mundial y ya está. Esa es la idea de un comentario. Repaso final. En la rima tenemos que saber la rima consonante asonante, el libre y el acento. Las licencias métricas, la diéresis y la sinéresis. Está mal escrito ahí. Sinéresis. La dialefa y la sinalefa. Los versos de arte mayor, de arte menor y cómo escribirlo. Y luego las estrofas que ya cada uno sabrá cuál tiene que estudiarse. Finalmente, con esto, muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima. Chaito.